Lo filosófico de hoy defiende el mañana. Bueno, la primera clase introductoria, que es una clase más bien de presentación del marco conceptual desde el cual ir a abordar las lecturas que he propuesto para esta asignatura, que como habréis visto los que habéis echado un vistazo al programa docente de las clases prácticas, es un conjunto de lecturas que se pueden calificar dentro de la corriente de la filosofía analítica y que quieren, en todo caso, establecer, no por digamos, una preferencia personal de la filosofía analítica, sino porque entiendo, que si he determinado marco conceptual, quiero exponer hoy que ese es el estado del debate, el estado de la cuestión a día de hoy, y como, por desgracia, esta carrera tiene una dimensión, a mi juicio, demasiado excesivamente historiográfica y doxográfica, donde se está constantemente diciendo que eso que dijo aquel, otro y de la moto, y muy pocas veces se aborda exactamente qué es lo que se está, qué de ese material sigue siendo vigente a día de hoy, o qué se puede considerar que nos sigue causando problemas y dudas y paradojas a día de hoy. Estando ya en cuarto de carrera, la mayor parte de vosotros, incluso llevando más años en esta carrera, ya os habéis dado cuenta que no existe un grado cero de la filosofía, por decirlo con la famosa expresión de Roland Barthes, que no es un autor, digamos, ni de mesa camilla, pero sí que me parece muy fiel esa expresión para designar la realidad de que siempre hay, digamos, no hay un punto de vista filosófico neutral desde el cual se puede enunciar lo que la filosofía tiene que decir acerca de un determinado tema, sin acudir a algún tipo de tradición o escuela que tiene una relación intrínsecamente polémica con otro tipo de tradiciones y de escuelas, de tal forma que la filosofía siempre tiene que tomar, o mejor dicho, las filosofías, o otras tradiciones y escuelas filosóficas siempre tienen que tomar parte. No existe de ahí problemas que siempre se ha planteado de una disciplina que no puede tener un componente intrínsecamente universitario porque no existe algo así como el estado de la cuestión o no hay un progreso, por así decirlo, objetivo de las cuestiones filosóficas desde Platón hasta el día de hoy, sino que parece que evidentemente y naturalmente se van repitiendo una y otra vez los mismos asuntos, a lo mejor con más matices, pero siempre de la misma forma. Incluso la pura descripción doxográfica de lo que dijo el otro y el de la moto presupone un marco filosófico. El marco filosófico, digamos, heredado, la concepción heredada en la mayor parte de las facultades, incluida en esta, es un marco conceptual de la historia de la filosofía kantiano-hegeliano, en la medida en que considera, por así decir, al fundador de la modernidad, nada más y nada menos que a Descartes, quitándose de en medio prácticamente toda la escolástica tardía, con la importancia que tiene sobre todo la escolástica española, y posteriormente la historia de la filosofía, que sea el siglo XIX, inevitablemente tiene un carácter eti-hegeliano, en la medida en que se dan o bien a los anti-hegelianos, como son Kierkegaard, Schopenhauer o Nietzsche, o bien a los hegelianos o cripto-hegelianos, como puede ser Comte, Marx, etcétera, etcétera. Como digo, lo siento mucho, a lo mejor algunos piensan que esto es una perogrullada, pero sí que quisiera decir un par de cosas acerca de las diferentes concepciones de la filosofía y cómo yo, digamos, la percibo para abordar, digamos, este tipo de lecturas que queremos realizar. Hay, por supuesto, una concepción de la filosofía, que yo creo que hay genéricamente como dos grandes concepciones de la filosofía que la reducen a otros campos de saber o otro tipo de operaciones de mundos de vida concretos. Una sería la concepción de la filosofía como escritura, bien sea en la noción alemana del Dichter, o sea, del poeta que enuncia las verdades reveladas en un discurso oscurantista, que sería, por ejemplo, la concepción de la filosofía que estaría implícita en Heidegger. Heidegger, cuando volvió pues, de la desnazificación a dar clase en Friburgo, llegó a indignarse porque sus alumnos hacían preguntas y sus alumnos no pensaban en el sentido absoluto del término, sino que se dedicaban a discutir y argumentar, que era algo que para él era prácticamente antifilosófico. También existe, por supuesto, la concepción de la escritura como el criterio en el sentido francés del término, cuyo mayor epítome a mi juicio sería un autor como Benjamin o Walter Benjamin, que no tiene, por así decir, un sistema filosófico mal que sea poético-místico como puede ser el de Heidegger, sino que va elaborando como también un plumilla, un escritor que tiene que vender su fuerza de trabajo, textos de circunstancias que apuntan a algún tipo de constelación, mal que sea profana, de conceptos no del todo articulados sistemáticamente. También hay una concepción que es la otra, yo creo, dominante, junto con esta concepción de la filosofía como escritura, que es la concepción de la filosofía como ciencia, bien sea en el sentido alemán de la Wissenschaft, esto es, de la sapiencia que, digamos, desborda el campo de la Verstand, del mero entendimiento categorial del mundo y que accede, por así decir, a un conocimiento de la Vernunft, o sea, de la razón con un sentido mayúsculo, ya sea la razón en el sentido kantiano del término o la idea hegeliana en su despliegue histórico-filosófico. Y conforme a esta noción de la filosofía como Wissenschaft, la filosofía sería una disciplina perfectamente equiparable a las demás en el campo universitario, porque desde la propia análisis conceptual, como hace por ejemplo Hegel en la ciencia lógica, más recientemente traducida por Félix Duque, uno por así decir de mis maestros,
sería aquel campo del saber que puede, de una manera especulativa, sin tener en cuenta, aunque resumiendo, digamos, los contenidos empíricos de las ciencias concretas, enunciar prácticamente todo el curso de la historia. Y esa noción de ciencia, como Wissenschaft, está constantemente enfrentada, permanentemente enfrentada a la concepción, por así decir, británica de la ciencia, que es la ciencia como science. Ya sabéis, por ejemplo, que Marx era muy chauvinista en considerar que Darwin era un gran científico a nivel británico, pero él prefería a Haeckel, que era un organicista alemán, precisamente porque no tenía una visión tan mecanicista como la que tenía Darwin acerca de la evolución de las especies y su supervivencia del individuo más apto. Esto se ve muy claramente, por ejemplo, en la tesis doctoral de Hegel. Hegel, en su tesis doctoral, defendió, desde un punto de vista especulativo, la imposibilidad de que hubiera más de 5 planetas en el sistema solar. Esa tesis se publicó un mes antes de que se descubriera el 6º planeta, ¿no? O sea, es el ejemplo que suele ponerse siempre en las facultades de física para, digamos, despreciar o considerar que Hegel es un papanadas. La otra visión de la filosofía como ciencia, por supuesto, es la visión de la science británica, cuyo epítome, por mencionar a algún pensador hispanoamericano que nunca está del todo mal, yo creo que sería Mario Bunge, en esa idea de que la filosofía sea una ontología especial monista de la física y sus implicaciones más allá del campo operatorio concreto en el que se encuentra, y la filosofía convertida como una disciplina auxiliar, precisamente en este caso de la física, lo que tendría que hacer así sería clarificar sus hipótesis, establecer una serie como de relaciones axiomáticas, acudiendo, digamos, a la tradición lógica ya establecida desde el Círculo de Viena, y elaborar, como mucho, partiendo de esos conocimientos ya dados, pues la ontología especial, que sería la ontología general que podría valer para todo el mundo. La concepción que yo tengo no es ninguna de estas dos, sino, y cualquiera que haya leído un poco lo que voy a decir ahora mismo y lo que ya he estado diciendo le sonará, incluso puede que parte de mis gestos les sonará el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, es la idea de que la filosofía en todo caso es un conocimiento de segundo grado que parte, digamos, de unos conocimientos de primer grado ya dados, pero que se dedica precisamente a clarificar, analizar y armonizar ideas que son conceptos o pseudocategorías implícitas en cada obra, en cada campo operatorio, en cada campo científico, que sin embargo desbordan ese campo y tocan, por así decir, la realidad o la confonen en su simploqué, ¿no? En esa idea de que no todo está relacionado con todo, pero tampoco nada está relacionado con nada, sino que siempre hay relaciones puntuales entre diferentes campos ya dados del saber, que son los campos que construye nuestra visión del mundo. El problema que tiene esta idea de la filosofía como conocimiento de segundo grado es que presupone un conocimiento, por lo menos, de esos campos primarios del saber, ¿no? En el caso concreto de la filosofía de la mente se presupondría que los matriculados en esta visión de la filosofía presupondría que lo óptimo para unos matriculados en una asignatura llamada filosofía de la mente fueran graduados o licenciados en disciplinas como son el caso de la psicología o de la teología, que hablan una de la mente de Dios y otro de la mente mundana y humana. Esto lo quiero decir también porque, de manera polémica, para suscitar la polémica, porque yo entiendo que también esta asignatura es un poco rollo, si no le metemos un poco de caña política al asunto, pues no os vais a animar. Lo más interesante, estando a 2 semanas del Día Internacional de la Filosofía, ¿no? Y con todos los eventos que se han montado para defender que la escuela sin filosofía se vacía, ¿no? O la escuela sin filosofía de pensamiento se vacía, es la idea de lo más curioso de esta concepción de la filosofía como conocimiento de segundo grado es que exige la desaparición del grado de filosofía como tal, la desaparición del grado de filosofía como un grado dedicado al puro comentario doxográfico y filológico de lo que dijo exactamente Aristóteles o Hegel o Kant o lo que sea, y de la concepción del filósofo como un académico, del profesor de filosofía como un académico que se dedica simplemente a interpretar y a citar en alemán, pues como se dice esta palabrita o aquella otra. Y esto, curiosamente, contra la concepción, yo creo, prejuiciosa de cuál es la posición que tiene exactamente Gustavo Bueno en la polémica que a mi juicio es fundamental y que tendría que registrarse permanentemente acerca del lugar que ocupa la filosofía en el conjunto del saber, o la famosa polémica con Manuel Sacristán, en la que aparentemente Manuel Sacristán, como positivista, cree que la filosofía es la madre de las ciencias y en la medida en que ya ha parido, digamos, a la física, a la química, a la biología, a la psicología, a la sociología y a la economía, ya puede jubilarse y dejar, por así decir, que su prole la cuide o la ponga en un asilo, etcétera, etcétera. Si frente a esa concepción de la filosofía como madre de las ciencias, aparentemente la concepción de la filosofía como conocimiento de segundo grado defendería, digamos, la filosofía en su labor académica como clarificación y, como ya he dicho, armonización y tratamiento de las ideas que desbordan esos campos científicos ya dados. Pero, claro, aquí se está hablando de la academia en un sentido ambiguo. Por un lado está hablando de la academia como esta realidad universitaria, pero en la concepción, de último término, y ya cierro esta parte polémica de que estoy diciendo en última de que esta carrera no tendría que existir, es que la academia, entendida en sentido de conocimiento de segundo grado, es la academia platónica, donde para entrar uno tiene que saber geometría, uno tiene que saber
matemáticas. Pero bueno, ya que estamos aquí, estáis en cuarto de carrera, habéis invertido un par de años en esta carrera, y dado que yo sí que otorgo una importancia, aunque sea relativa o menor, a la doxografía, esto es el conocimiento de lo que dijeron los filósofos concretamente, pues quisiera partir precisamente de sus grandes figuras, de esos grandes autores del canon bibliográfico filosófico, para abordar lo que a mi juicio es una de esas ideas que desbordan los campos del conocimiento concretos, que es la idea de mente, que es la idea que da título a la asignatura que estamos dando. Entonces, aquí quise hacer una precisión, porque bueno, me he declarado a lo mejor demasiado rápidamente, y ya me habréis mucho de vosotros taxonomizado como buenista, y la mayor parte de los buenistas, yo creo que también por un dogmatismo excesivo y de tomar muy al pie de la letra a su maestro, consideran que el concepto de mente es un concepto que no es concepto filosófico, no es una idea, sino que en todo caso sería una pseudo categoría de la psicología que habría sido completamente, digamos, desmitificada o disuelta en ideas como son la del cerebro y la de la conducta, mucho más fácilmente apropiables, digamos, por una gnoseología que considera que lo más importante en las ciencias concretas son las operaciones que se pueden hacer en torno a los objetos de conocimiento. Que claro, el problema que tiene la mente o que tiene la conciencia es que es un objeto privilegiado de conocimiento privado. Esto está en Wittgenstein, está en, digamos, en prácticamente todos los filósofos influidos por el conductismo de comienzos del siglo, mientras que, por así decir, la conducta o el cerebro sí que parece una realidad material, por lo menos en un sentido primer género de materialidad. Entonces, habría como tres visiones buenistas acerca de esta cuestión, y la mía, desbozado rápidamente porque quiero meterme ya en una harina buena, la del profesor que habéis tenido muchos de vosotros, que es Juan Bautista Fuentes, que tiene un texto bastante farragoso y en el que no dice prácticamente nada, presentado en un congreso sobre la filosofía de Gustavo Bueno en 1989, precisamente aquí en la Complutense, publicado 3 años después en la revista Meta, donde dice que la psicología supone una anomalía dentro de la nosología de la teoría de cierre categorial, precisamente por esto, ¿no? Porque aparentemente su objeto de estudio privilegiado, el primer objeto de la analogía de proporción que permite el cierre de ese campo científico, es la mente, es la conciencia, que es algo que escapa, por así decir, de alguna forma a los tres géneros de materialidad establecidos por Gustavo Bueno en los ensayos materialistas del año 71, ¿no? Del mismo modo está la posición de Mariano Pérez Álvarez. Bueno, hay que decir, Bautista Fuentes publica a día de hoy textos sobre Skinner, o sea, un autor conductista que simplemente a la Facultad de Psicología para que os digan cuál es la posición que ocupa Skinner dentro de su canon científico, que será ninguno, porque, digamos, el conductismo skinneriano y prácticamente todas las escuelas conductistas han sido abombadas por la neurociencia, ya desde los años 60-70. Está también la posición de Mariano Pérez Álvarez, que también es un crítico precisamente de lo que vino después de la crisis del conductismo, que es precisamente lo que él llama el cerebrocentrismo. Muchos de vosotros habéis leído autores cerebrocentristas, que es cierto que abusan de la retórica de que el yo es el cerebro, como podría ser el caso de Antonio Damasio. Y por último, un mexicano que se llama Herrera Melo, que nuevamente quiere elaborar una nosología hiperespecífica de la psicología partiendo del conductismo contemporáneo de un mexicano que se llama Emilio Rives. Frente a estas aproximaciones, insisto, nosológicas, que vienen a decir que la mente sería algo así como una categoría científica que no se tendría que estudiaros en la Academia Platónica de Filosofía, sino en la Facultad de Psicología o de Teología o de cualquier tipo de disciplina paralela, mi idea es que el concepto de mente juega un papel importantísimo en una tríada que más o menos se mantiene a lo largo de la historia, que es la tríada razón-mente-alma. Esta tríada, y la clasificación más bien que quiero elaborar de los grandes hitos de la filosofía en este campo, en el campo de la filosofía de la mente, no va a ser de una precisión filológica extrema, o sea, hay muchos puntos discutibles, insisto, y que supongo que vamos a discutir, pero que yo creo que puede orientar y puede dar razón de por qué ese canon y no otro, ¿no? A diferencia, digamos, de la concepción implícitamente hegeliana de toda la carrera, en la que no se da a Montaigne, por ejemplo, pero no se explica exactamente por qué Montaigne no tiene importancia, digamos, en esa supuesta clasificación diacrónica de la historia como despliegue, digamos, hacia la idea absoluta, ¿no? Entonces, esta tríada, ¿no? Mente, alma, razón, yo la equiparo, digamos, a una tríada en griego que sería la tríada del logos, el nous, la psique, que en latín sería la ratio, la mens, ratio es un ratio, mens, vale, y anima. El problema de hablar de alma en un país de tradición católica como es el español es que uno inmediatamente piensa, digamos, juicio final y en el bautismo de fuego que llegará cuando la segunda venida de Cristo. Pero insisto en que dentro de esta tríada, que los que hayáis leído cosas de Gustavo Bueno, pues estáis viendo ya aquí perfectamente en los tres géneros de materialidad, ¿no? Que están esbozados de la manera más burda, seguramente, en la idea de los tres mundos de Karl Popper, ¿no? La idea de que hubiera, por así decir, un mundo 1 de las realidades objetivas, un mundo 2 de la
conciencia subjetiva y un mundo 3 de las ideas subjetivas. Básicamente, la expresión más burda posible, seguramente, de una idea hegeliana, del despliegue, ¿no?, del idealismo subjetivo, el objetivo y el absoluto. Y la clasificación que quisiera hacer, a ver, la tengo por aquí, de los autores que creo que ha dado, de hecho, Pedro Chacón y que muchos de vosotros conoceréis. Y creo que es una clasificación interesante, insisto, en lo que tiene también de violación de las lecturas ortodoxas de esos autores. Insisto en que no pretendo adecuarme a lo que los autores dijeron explícitamente, sino que quiero elaborar precisamente esa clasificación para despegarme, por así decir, de una concepción perfectamente cronológica de un catálogo de autores en el que uno va detrás del otro sin ningún tipo de relación aparente entre ellos. La primera relación entre estos tres términos sería, por supuesto, la relación que establecida por Platón en las tres formas del alma, ¿no? Entonces, bueno, voy a repetirlo con las letras mayúsculas, ¿no? R, M, A. Entonces, la idea de Platón es que, por así decir, son tres realidades paralelas que se encuentran inscritas en el alma. Por un lado estaría la psique como principio animador vital, el nous como entendimiento individual encarnado en el alma individual, el logos como aquello que hay en común, como aquello que da razón de ese entendimiento, pero que desborda, ese campo individual de la conciencia subjetiva. A mi juicio, este planteamiento de las tres formas del alma está, por supuesto, presente en el neoplatonismo, pero también estaría, a mi juicio, presente en Aristóteles, de manera ejercitada pero no representada, en la medida en que Aristóteles casi convierte en disciplinas o en campos de conocimiento paralelos estos tres géneros de mentalidad, vamos a llamarlo así. Las cuestiones del logos estarían tratadas en los analíticos segundos, estarían tratadas en los tres principios de la lógica de identidad, contradicción y tercio excluso. Insisto, es polémico por la sencilla razón de que Aristóteles, como sabéis, habla de Dios como el noesis noetos, el nous que se conoce a sí mismo, partiendo, por supuesto, de la doctrina del nous de Anaxágoras, como ordenador de las homeomerías, de los elementos que componen el mundo. Pero insisto, yo creo que es importante por lo menos abstraerse de su uso concreto del término para pensar que lo que yo llamo el nous, que es básicamente la teoría del entendimiento y de las categorías, esto estaría tratado en parte en De Anima y en parte en los analíticos segundos. Y por último, la psique serían los tratados de biología de la Anistia. La segunda visión que puede establecerse sobre estos tres términos sería la visión de Hegel, en el que, la flecha implica reducción o inclusión, ¿no? Dependiendo de la concepción concreta del autor, pues puede significar una cosa u la otra. Bueno, esto es una visión claramente, a mi juicio, monista, en la que se está reduciendo, el principio vital a las categorías del entendimiento y, a su vez, esas categorías del entendimiento a la lógica, ¿no? Eso está muy bien visto. La fenomenología del espíritu, por así decir, expondría el ordo cognoscendi, o la historia de la filosofía, según Hegel, expondría el ordo cognoscendi de esa reducción, en la que se parte, de la física presocrática, se llega al conocimiento del yo subjetivo con Descartes. Finalmente, Hegel sería la culminación de esa trayectoria, dando finalmente las verdades del despliegue de todo lógico a partir de la dialéctica del ser y la nada, o del ser y del no ser, como establece en el primer párrafo de la ciencia lógica. La siguiente visión sería una reducción. Este sería H. Esta, a mi juicio, sería Leibniz, que es la reducción, también monista, de el alma o el ánima y la ratio a mente. En el sentido de que los dos principios establecidos por Leibniz en sus distintos textos, tanto de física como de lógica, como de teodicea, son el principio de indiscernibilidad de los evidénticos, el principio de identidad de los indiscernibles, y a su vez el principio de razón suficiente, que son, a mi juicio, categorías que tienen que ver con el entendimiento. De hecho, básicamente, el concepto de mónada leibniziana, que no es sino la elaboración filosófica ontológica de la idea de inercia descubierta por él y elaborada en términos matemáticos con el concepto de derivarra, ¿no?, cuya expresión formal, confío todavía de hoy, no es la que elaboró Newton, sino la que elaboró Leibniz. Eso no sería, a mi juicio, sino precisamente la reducción tanto del principio vital como de la lógica a las categorías del entendimiento, al individuo como, a su vez, conglomerado de res extensa y rex cogitans, superando, por supuesto, el paralelismo que estaba presente en la filosofía de Spinoza. La tercera visión, en este caso monista, porque como veis, los tres términos se reducen en último término a uno solo, sería precisamente la de Spinoza. Esto va a ser una lectura que a lo mejor sí que va a causar mucho más polémica, porque yo sé que vosotros sois, o que en esta facultad siempre se habla mucho de Spinoza, quizás en términos más teresianos que Spinoza formalmente dicho, pero a mi juicio Spinoza, definiendo Dios como mera causa sui, no atribuyéndole, no considerando, que el entendimiento sea
nada más que un atributo de infinitos atributos que tiene, y esa es, digamos, la visión cientificista de Spinoza, que es el de Spinoza, por ejemplo, de Einstein, ¿no? Cuando Einstein decía esto de que él cree en Dios, pero cree en el Dios de Spinoza, lo que en última instancia se está afirmando es que se cree en el Deus ibe natura, en Dios convertido en una naturaleza creadora cuya esencia consiste en existir. Y no solamente en existir, sino en producir y en generar y en emanar de su propia esencia la existencia del mundo como modos y atributos de sí, ¿no? Es una lectura polémica, insisto, porque se podría representar poniendo a la razón en medio y a la mente a un extremo, entendiendo que, por así decir, Deus ibe natura sería el ánima, la psique, el principio creador y genético del mundo. Los atributos serían lo que vendría inmediatamente después, ¿no? Como precisamente la ratio, los dos elementos principales de la res extensa y la res cogitans en la filosofía cartesiana, y lo que estaría en último término de ese despliegue lineal serían precisamente los modos en los que esa propia sustancia se afecta a sí misma. Pero yo aquí quiero asumir una posición a lo mejor demasiado hegeliana respecto a Spinoza, que es que los atributos no persisten ni preexisten a los modos, sino que se realizan a través de los modos, y de ahí el elemento central desempeña la mente o el filósofo, como aquel filósofo contra, digamos, doctrina socrática, no piensa sobre la muerte, sino piensa sobre la vida y elabora, digamos, y es capaz de reconstruir toda esa ética, todo ese constructo moriométrico. Estas serían las tres visiones monistas de la cuestión, que permiten situar, como veis, en un campo no historiográfico, porque los he expuesto además, y dando saltos varios siglos entre ellos. Y quisiera brevemente también ir muy rápido, porque no tenemos tanto tiempo, y esto simplemente es un esbozo, como digo, para luego a lo mejor explicar la génesis genealógica del campo del blando, que es la filosofía de la mente. Las visiones dualistas, por así decir, sobre esta cuestión, sí que las quiero exponer de una manera más cronológica, empezando por la de Descartes. Bueno, esto sabéis todo, lo explicaré primero bien, ¿no? Esto es conjunción. Bueno, este sería, a mi juicio, lo que tiene interesante, esta tríada que parece un ejercicio no fue demasiado escolástico, pero que tiene su interés por lo menos, aunque sea... Por eso me he puesto también la camisa de Pinocho, porque vamos a contar mentiras trabajar, ¿no? Ah, bueno, aquí no me borra la R. Bueno, la cuestión importante aquí, a mi juicio, de Descartes, en su famoso dualismo ontológico, ¿no? De la res cogitans y la res extensa, lo que está haciendo en último término no es sino reducir el alma a la mente. Como sabéis, Descartes hereda de los jesuitas españoles la idea de que los animales no tienen alma, de que los animales no están animados, sino que son simplemente constructos mecánicos que emiten ruidos cuando se les tortura, pues del mismo modo que cuando soplas a través de una flauta suena una determinada melodía. Y de ahí pues todas las salvajadas que se estuvieron realizando prácticamente durante toda la modernidad hasta ahora mismo está sucediendo, ¿no? Se están torturando animales en una concepción, digamos, prácticamente cartesiana, conforme a la cual, pues, tan solo los entes dotados de razón, de res cogitans, esto es que tienen por lo menos esa pituitaria que les conecta con esa otra sustancia pensante, pues serían dignos de consideración moral, podrían ser tratados como algo más que puras máquinas que emiten ruido. Es polémico en el sentido de que, a mi juicio, el tratamiento que ofrece Descartes acerca de Dios como el garante de la veracidad del mundo externo es lo que permite determinar que hay una conjunción y no una reducción en último término, porque hay algunas visiones de Descartes, yo creo que excesivas. Por ejemplo, las críticas que hace Heidegger y buena parte de los filósofos continentales a Descartes vendrían a convertirle en un leibniziano pre-Leibniz, ¿no? Pero a mi juicio la posición que ocupa Dios, también en una visión que Descartes hereda de Nicolás de Cusa, de que Dios ha determinado por su propia voluntad cuáles son los principios lógicos del mundo, y si 2 más 2 es así, ello no se debe a que el entendimiento de Dios le obligue a que eso sea así, sino que por voluntad ha creado, digamos, es el estado fáctico de las cuestiones, de cómo está el mundo, y que precisamente su bondad y no su entendimiento el que hace que el mundo externo no sea puro engaño, concede, digamos, a mi juicio, una autonomía a la ratio, a la razón como razón divina, como razón que ya no es un mero entendimiento, como puede ser el entendimiento del Dios de Leibniz. El Dios de Leibniz no crea el mundo perfecto por su bondad, sino por su entendimiento, porque es capaz de discernir lógicamente cuál es el mundo que consigue armonizar la mayor simplicidad de principios con la mayor pluralidad de entes. En eso consiste, siempre se acusa de optimista ontológico a Leibniz, pero en eso consiste la perfección del mundo realmente existente en Leibniz, ¿no? Mientras que en Descartes yo creo que sí que hay pie para ese voluntarismo y de esa autonomía respectiva de Dios, es el que genera la idea, bueno, ya habéis leído vosotros todo las meditaciones metafísicas, con lo cual no voy a profundizar mucho más en ello.
La otra visión del asunto, también de carácter dualista, sería, a mi juicio, la de Hume. Es una idea muy simple, ¿no? Me apoyo aquí en la famosa distinción que establece, digamos, Hume en su parte nosológica epistemológica entre las verdades de hecho y verdades de razón. Lo que, en última instancia, como he sabido, por ejemplo, Hume, que está considerado un gran escéptico, no cuestiona las verdades de la lógica y de la matemática, sino que los da por establecidos precisamente en las operaciones, digamos, realizadas por la razón. En un sentido, yo creo, ya bastante absoluto, frente a lo que en Aristóteles entraba dentro de las categorías, como es, por ejemplo, la cuestión de la causalidad o de los modos o de las relaciones, incluso la doctrina de la subjetividad, que él reduce como ideas elaboradas a partir de intuiciones, que él reduce a las intuiciones sensibles, ¿no? Y de ahí toda la operación que realiza Hume de reducir la causalidad a la subcesión y coexistencia, ¿no? A través repetida en el tiempo. Que a mi juicio se puede perfectamente modelizar bajo el esquema de que por un lado estarían las verdades de razón y por otro lado la reducción de la mente, o sea, de la causalidad, del yo y de todo este tipo de categorías a los principios movilizadores de la intuición sensible. Una cosa, más que nada porque me confunde un poco el no ver la jerarquía en las frases. En este caso estaría entre paréntesis los dos condicionales, ¿no? O sea, Sí, vamos. Sí, lo voy a hacer más sencillo. Voy a poner las paréntesis para que sea más sencillo a partir de ahora, ¿vale? Los siguientes dos autores igualistas los voy a tratar juntos para ir más rápido. Este yo creo que es el más evidente de todos, ¿no? El Pascal, en el que el paréntesis estaría aquí, y este sería... Como veis, estoy intentando ser exhaustivo, en el sentido de que estoy viendo todas las posibilidades que da mi esquema con una premisa de por medio, te voy a explicar posteriormente, que es que la mente siempre cumple un papel central, porque podría haber permutaciones donde la mente estaría en un extremo u otro, pero eso para mí es lo esencial. O sea, este esquema no permite ningún tipo de permutación en el que la mente no cumpla un papel mediador entre el principio vital, el principio animador, la psique como el hálito vital en Homero, por ejemplo, y la razón como la lógica, como aquellos principios, digamos, que ya nos inventados y que compartimos en calidad de seres humanos con capacidad de raciocinio, ¿vale? Entonces, el otro sería justo la inversa. RM. Este sería, un segundo más sorprendernos. Este es Schopenhauer. Vale. O también Sein, pero bueno, vamos a poner Schopenhauer porque para poner a uno del siglo XIX y que no parezca que soy tan viejuno. ¿Qué es en última instancia la crítica de la razón pura, sino el uso de la dialéctica precisamente para la instrucción de las ideas generadas por esa razón que elabora conceptos a cuya base no hay intuiciones? ¿Qué es en última instancia la crítica de la razón pura, sino la reducción de la Verlust a la Festa? La idea de que el verdadero conocimiento se da en el conocimiento en el que se acoplan categorías del entendimiento e intuiciones de la sensibilidad, y a su vez... Y este dualismo, por así decir, de la reducción de la razón a la mente y la autonomía relativa del alma, insisto, como principio vital, explicaría algo muy poco reivindicado en las versiones más prusianas de Kant, que es el peculiar lugar que ocupa su antropología y su historia de la filosofía universal, en el que ya no se aborda al ser humano como sujeto de la razón práctica, sino como el cruce de la humanidad, como el individuo concreto biológico sometido a inclinaciones, deseos y pasiones. Esa del alma, de ese principio vital, también podría ser, digamos, dentro de la epistemología kantiana, la cosa en sí. O sea, aquello que escapa, por así decir, o que no está contemplado, que simplemente es el correlato del fenómeno comprendido como construcción de la experiencia en esa síntesis de sensibilidad y entendimiento. Pero es que Kant siempre ha agodado, ¿no? Siempre ha agodado que es la historia, que es el fruto torcido de la humanidad, que es lo que sea, ¿no? A su vez, Schopenhauer, esto puede parecer también problemático. Yo lo entiendo perfectamente, es que Schopenhauer, los dos principios básicos, la voluntad y representación, a lo mejor es una visión muy esquemática, pero yo creo que puede servir para luego lo que vea aquí posteriormente, que es lo que realmente importa. En Schopenhauer, que hay en última instancia, sino la idea de que el principio de individuación es una ficción, ¿no? Que es una ficción que lo que está ocultando son los dos principios operantes de la voluntad y la representación modulada a través de las intuiciones del espacio y del tiempo, porque hay que decir, yo creo que Schopenhauer es perfectamente kantiano. Lo que pasa es que en la primera edición de la crítica de la razón pura, esto es algo que no se suele... Bueno, yo no sé si se mencionará, el autónoma como Félix Dupe está muy impresionado de eso, pues lo dice permanentemente, ¿no? El tema de que Hegel no conocía la primera edición de la crítica de la razón pura, ¿no? Y de hecho la edición crítica que se hace en los años 30 del libro, que es la que le damos y la que luego traduce Pedro Rivas y tal, y compañía,
es la edición que elaboran a partir del documento que tiene Schopenhauer. O sea, Schopenhauer les presta a los editores en cuestión el ejemplar que tenía la primera edición, que es una edición rarísima, una edición extrancado. Y cuando habla, por ejemplo, bueno, no me voy a meterme, ¿no? Pero en la posición que ocupa, por ejemplo, la imaginación en la primera edición de la Biblia Razón Pura, que convierte a Kant como una especie de proto-romántico, ¿no? Pues todo eso, por supuesto, lo recupera Schopenhauer y, como sabéis, en el último término lo que hace es darle una importancia brutal a la doctrina de la sensibilidad, digamos, quitándose de en medio la teoría de las categorías y la teoría del entendimiento, reduciéndola simplemente a la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, que sería esa R con mayúscula, que no sea la razón en este caso, sino la representación, y a su vez el elemento dado de la voluntad como constitutiva. Esos son básicamente el esquema. Como he dicho, aquí de manera exhaustiva, por lo menos he puesto lo que a mi juicio son los autores canónicos en este campo. En el que, como podéis ver, nunca se contempla la posibilidad de que la mente no cumpla un papel mediador entre la razón y el alma. Y a mi juicio, la disciplina de la filosofía de la mente, tal y como está articulada bibliográficamente, precisamente no es sino una respuesta a la psicología, en concreto la psicología alemana, en su intento de deshacerse de ese papel mediador de la mente. En concreto, me estoy pensando pues, en autores como Bohm, como Helmholtz, como Lotze, como Lange, compañía. Autores que no se suelen dar de nuevo porque son hegelianos, quiero decir, el problema del siglo XIX alemán es el siglo más académico de todos. Lo más interesante es la constitución académica de la filosofía como filosofía universitaria. Los únicos autores que se dan son autores que no están en universidades. Leibniz era consejero de los príncipes, Descartes vivía mecenazgo de reyes y compañía, Spinoza se dedicaba a pulir lentes, Nietzsche era un tipo que le expulsaron precisamente de la universidad por la locura que hizo en el nacimiento de la tragedia. Schopenhauer era un viejo loco. Y salvo el caso de Kant como el señor mayor que se levantaba a las 5 de la mañana para dar clases de lógica, y del Hegel como pesado que estuvo peleando hasta que consiguió su cátedra en Berlín, todos los demás, salvo los griegos, que tuvieron que crear sus propias universidades privadas, por así decir, son pensadores parauniversitarios. Y sin embargo, la filosofía universitaria académica alemana, que es la que crea el concepto de hecho de universidad investigadora aplicada luego a día de hoy mal que bien en el modelo Bolonia, lo que generó de manera natural son filósofos científicos, como es el caso por ejemplo de Helmholtz, que es conocido sobre todo por sus principios de la termodinámica o por sus trabajos en psicología, pero que también es un filósofo, hay que decir, y ello también va acompañado de exposiciones de tipo neocantiano. Pero en general, la mayor parte de estos autores venían a sostener, apoyándose en Kant, pero sobre todo, digamos, en una crítica directa, por ejemplo, a John Stuart Mill en su famoso texto, ¿no?, sobre Comte y el positivismo, vendrían a decir lo siguiente: la psicología es una ciencia que todavía no se ha independizado de la filosofía en la medida en que no ha establecido un conocimiento positivo, sentido continuado del término, de hechos externos completamente públicamente observables, sino que ha descansado permanentemente en un submétodo bastante problemático como es el de la introspección. Entonces, en esa crítica de la introspección, lo cual no solamente ofrece una visión no analítica de la psicología, porque el problema de cuando uno hace una introspección, que no ves las neuronas, vamos a decirlo así, ¿no?, sino que uno ve pensamientos complejos de deseos y además ve una pluralidad tan diferente, digamos, de estados mentales que o parecen obligar, como había hecho la escuela escocesa, Hamilton, Herbart, esto tendría que ser un curso, ¿no?, pero bueno, lo voy a decir aquí así brevemente, ¿no? Todos estos autores habían construido, a partir de precisamente esa pluralidad fenoménica de la mente, han construido una doctrina de las facultades correlativa, en la que, por ejemplo, las disposiciones no estaban en el mismo lugar que los juicios, o los juicios no eran exactamente lo mismo que los pensamientos, o los pensamientos proposicionales no eran lo mismo que las imágenes, etcétera. Vale, entonces, frente a esa pluralidad, ellos defendían que una ciencia es una ciencia unificada, que tiene un objeto públicamente observable, que en último término, a su juicio, sería el inconsciente. Esto es interesante, ¿no?, porque parece ser que la respuesta evidente desde el siglo XX a esa doctrina es el conductismo skinneriano, donde tan solo se analiza la palomas entrando y saliendo de cajas. Pero la respuesta que hace esta gente, importante, es que, claro, además de esa pluralidad, el problema principal que tiene la introspección, como atención consciente a la conciencia, o como reflexión autoconsciente, es que tan solo cubre una parte de la conciencia de la mente, que es la parte precisamente consciente, ¿no? Y sin embargo deja de lado lo que a su juicio permitía establecer principios causales, porque claro, uno de los grandes problemas que se han planteado siempre también, por ejemplo, en sociología, que cuando uno te quiere explicar la conducta humana, no puede acudir a explicaciones etiológicas de causalidad eficiente, sino que los hombres actúan conforme a fines. Es decir, si el día 20 vosotros votáis a Podemos, entiendo que hay una causalidad final
y no una causalidad eficiente que responda, digamos, al estado físico, químico, biológico del mundo, sino vuestra concepción finalista de lo que sea, ¿no? De lo que sea. Entonces, en ese sentido, estos autores, insisto, Locke, Lange, Helmholtz, me estoy dejando Wundt es el más importante de todos porque es precisamente contra el cual se levanta el padre de las dos filosofías mayoritarias durante el siglo XX, y ya voy cerrando esta primera parte, que es Brentano. Brentano y Husserl, curiosamente, están defendidos permanentemente por tanto filósofos continentales, lo cual es evidente, pero también por los filósofos analíticos. Por ejemplo, los textos, yo creo, a mi juicio, más interesantes sobre Husserl están escritos por autores como Dume, que son, ya sabéis, son autores importantes en filosofía de la teoría de la referencia, etcétera, etcétera. Brentano en concreto, ¿no? Con su libro de la psicología desde un punto de vista experimental, lo que hace es defender precisamente la intuición fenomenológica, no la observación como autoconciencia atenta, de observarse permanentemente, sino simplemente la intuición fenomenológica del ser en el mundo. El problema que tenemos con Brentano, o sea, hay un problema con varios autores, por ejemplo, con Descartes, con la tríada Husserl, Descartes, Brentano, que es que inevitablemente uno siempre ya termina pensando en Husserl, ¿no? Con la idea que tiene Husserl, por ejemplo, la idea del principio del correlacionismo. Toda conciencia es conciencia de un objeto, todo objeto es un objeto de una conciencia. Eso está, por supuesto, en Brentano, precisamente en ese libro, en el libro de la psicología de una industria experimental, recuperada la idea escolástica del objeto intencional, de que habría un objeto inmanente a la conciencia que luego, posteriormente, se puede corresponder o no con su referencia objetiva. Eso, exactamente eso, la idea del objeto intencional como algo distinto del objeto existente y externo, no es sino la doctrina freudiana del sentido y la referencia, por cierto. Y de ahí la importancia que tienen estos dos autores como constitutivos, digamos, de la filosofía del siglo XX, porque hemos dicho que la historia de la filosofía se da muy hegeliano, pero ya cuando uno llega al siglo XX, digamos, hay barra libre para cualquiera y unos pues dan lo que les sale la pizza, básicamente, ¿no? Básicamente dentro de estas dos grandes tradiciones, ¿no? De la filosofía continental y la filosofía analítica. El modelo de clase va a ir cambiando porque para la segunda clase tenéis que hacer una lectura, que es la lectura de un capítulo concreto, no lo tengo ahora mismo en mente, del libro de Parfit, de Razones y Personas. Y hay una pregunta, que es una pregunta, digamos, de carácter moral, porque el propio texto lo reclama. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar ahora mismo del problema de la identidad personal como uno de los primeros problemas que emergen, digamos, en la cuestión de la filosofía de la mente. El problema de la identidad personal, bueno, a mi juicio, el concepto de persona es una idea, en el sentido buenista del término, es una categoría que sus propios compromisos ontológicos desbordan los campos del saber o los mundos de la vida en el que se insertan. En concreto, la idea de persona es una idea que está presente pero que desborda por completo los campos del derecho, de la psicología, de la teología, por supuesto, y del teatro. Porque, como es sabido, el concepto de persona surge en la tragedia griega para hablar del prosopon, que no es nada más y nada menos que la máscara. No una máscara simplemente facial, sino, digamos, como todo un aparato casi de Halloween, ¿no? Con unos pelos por detrás, que su propia etimología indica para qué servía. No servía solamente para, digamos, encubrir el rostro del actor, porque hay que tener en cuenta que, claro, conforme a la doctrina aristotélica de la representación, y empieza a ser violado precisamente en el siglo en el que está Aristóteles, era considerado de mal gusto sacar al escenario más de 3 actores. Entonces, los 3 actores tenían que ir cambiándose las máscaras precisamente para ir interpretando los diferentes personajes que les tocaba interpretar, ¿no? Ya fuera el Locasta, el Edipo, el mensajero, etcétera, etcétera, ¿no? Con la importancia, por supuesto, sustancial que tenía dentro del teatro griego la reconsignación de la ciudad bajo la forma del coro. Y el corifeo como el estrategos, casi, ¿no? Como el dirigente y el comunicador y el Führer, en último término, de ese coro que enuncia las verdades del sentido común de aquellos que están viendo el espectáculo y que van a sublimar el miedo y la compasión a través de la mímesis. Entonces, en esa mímesis, el prosopon, la persona, en griego personare, lo que servía era sobre todo como micrófono. Tenía una estructura de tal forma que quien hablaba, a diferencia de lo que sucede con las máscaras de a día de hoy, pues digamos, veía emitido su voz a un volumen mucho más amplio, generaba un efecto de con, para decirlo rápidamente, ¿no? Y de ahí viene precisamente la etimología de persona. Es una etimología tardía, que de hecho no tiene ningún tipo de implicación filosófica. A mí me parece siempre gracioso y ingenuo. Bueno, qué mono, ¿no? Digamos, cuando Nietzsche le da tantas vueltas a personajes, a los griegos y toda la merca aquella, porque para ellos no tenía ninguna relevancia. Quiero decir, es como si uno se pusiera a hacer etimología. Es el problema de la etimología, ¿no? Que tampoco vale como análisis conceptual. Y si uno pusiera a hacer un análisis etimológico del concepto de micro, y entonces, mira, micro, pues también significa pequeñito en castellano y tal.
dentro de un par de siglos el propio castellano se ha sometido, digamos, a este tipo de sodomía etimológica. La cuestión importante de la máscara, y precisamente esta banalidad de la máscara, y como persona, como prosomon, en las comedias. En la famosa comedia en la que una zorra se encuentra con una máscara sin cabeza, y dice qué bella persona, pero qué poca sesera, ¿no? O sea, era un objeto como mucho de burla sofista, pero nunca fue tratado, no aparece, digamos, como término filosófico importante, seguramente ni en los autores que hemos heredado, porque tenían un componente más o menos teológico, porque esto es así. Demócrito, habiendo escrito prácticamente el mismo número de obras de Platón, de estas solo quedan 3 frases, porque se hacía razón de que llegado a la Edad Media, se veía que aquel era un ateo que creía que el mundo estaba compuesto de átomos y el libro iba directamente al fuego, ¿no? Pero bueno, yo creo que inevitablemente podemos presponer que ni los atomistas, ni los idealistas, ni ningún tipo de, digamos, de los filósofos canónicos, tal como están establecidos por el Diógenes Laercio, trataban de la persona como concepto filosófico. En paralelo, digamos, a esta concepción dramática de la persona, está por supuesto la concepción jurídica de la persona. Para Hegel era importantísima, ¿no? Que es que en último término la persona no es sino el sujeto de derechos, con ese juego que siempre hacen los franceses de sujet, que significa súbdito y sujeto, ¿no? Entonces todo sujeto es un sujeto de derechos, pero sujeto a obligaciones, y ahí ya puedes también de nuevo hacerte la paja mental, y del mismo modo, pues bueno, parece que una persona, y de hecho hay un famoso dicho en latín, que es homo plures personas sustinet. El hombre sostiene muchas personas, entonces hay tantas personas o personalidades como derechos, en el sentido privado del término, o sea, como contratos y como propiedades uno obtengan. Y esto entronca, por supuesto, con la teoría sociológica contemporánea de los roles, ¿no? La idea de que un individuo no sería nada más y nada menos que el conjunto de los roles que desempeña, pues como estudiante en esta clase, como hermano en otro espacio o como votante el día 20 de noviembre, ¿no? Frente a estos marcos, digamos, casi categoriales, ¿no? En el que la persona aparece, pues como bien como máscara o bien como sujeto de derechos o sujeto a obligaciones. El contexto de debate que precisamente hace que esta categoría tenga un cierto nivel filosófico es el contexto teológico, los debates llamados bizantinos del siglo IV y V acerca de las personas del verbo. Como sabéis, pues había diferentes doctrinas, muchas de ellas fueron consideradas heréticas en los diferentes concilios. Por ejemplo, en el concilio de Nicea se consideró herético al arrianismo, que establecía que Cristo había sido la primera creación de Dios, pero que era precisamente hombre, o sea que su sustancia en última instancia no era sino la humana y no había en él ni una pizca de esencia divina. El nestorianismo, que aceptaba la idea de las 2 personas de Cristo, que serían pues el Padre, digamos, Dios, o sea, el verbo encarnado precisamente, ¿no? Pero que establecía una cosa importante, que es que eran 2 sustancias radicalmente distintas en un mismo individuo. Tal forma que a la Virgen se le podía llamar Madre de Cristo, pero no Madre de Dios, Theotokos, ¿no? No se la podía llamar. Ella no había parido a Dios, sino que, por así decir, pues es complejísimo, ¿no? Porque, claro, no hay que confundir para nada la posición nestorianista, que fue considerada herética en los 2 concilios de Éfeso. Esto es importante porque siempre suelo hablar del concilio de Éfeso, pero es como un segundo concilio de Éfeso que León I llamó más que concilium, latrocinium, o sea, el latrocinio de Éfeso, porque se aceptó puntualmente como doctrina de la Iglesia el nestorianismo, luego que finalmente se criticó. No hay que confundir el nestorianismo con el monofisismo, ¿no? Los monofisitas defendían que efectivamente hay una unión prosopónica de máscaras, de Dios, del verbo y del hombre en Cristo, en una unión hipostática, en una unión sustancial. Entonces, después de todo este berenjenal bizantino, a lo que se llegó a la conclusión, y de eso está la famosa frase, ¿no?, de que Cristo es inconfuse, inmutabiliter, indivise, inseparabiliter, ¿no? O sea, que es inconfundible, inmutable, indivisible, inseparable, respecto de Dios, el verbo y el hombre. Se llega finalmente a la conclusión de que las 3 personas del verbo son 3 personas absolutamente discernibles, o sea, inconfundibles entre sí, pero que están unidas hipostáticamente. El gran tema es cómo se traduce al latín hipóstasis, ¿no? Ya sabéis que a Hegel le caía muy mal, y también es una de las razones por las que no se suele explicar filosofía romana, le caía muy mal Piterón y le caía muy mal San Jerónimo, porque pensaba que la traducción a la Vulgata, la Biblia, la Vulgata de San Jerónimo, aparte de que, por ejemplo, le pone cuernos a Moisés, esa es la razón de que Moisés tenga cuernos, o es que así lo ponía, que se equivocó de término y tradujo otro término griego, en el que no sé si era aureolado por cornudo. Bueno, total, la traducción que más o menos queda establecida a partir de Trinitate de San Agustín es que hipóstasis se equivale a persona. A la confusión que ya había entre prosopon y usía, se añade además que la unión hipostática de Dios y de Cristo es una unión personal. Estos debates pueden parecer absolutamente ajenos a lo que estamos tratando. Insisto en que es importantísimo porque precisamente en el momento en que Constantino reconoce al cristianismo como la doctrina oficial del Imperio Romano,
El cristianismo deja de ser, pues el cristianismo primitivo de carácter revolucionario, en el que el Mesías solo cumple, digamos, un carácter mesiánico, que está parcialmente presente en las epístolas de David de San Pablo y luego tratado por ad nauseam, por que Carl Smith y los italianos que permanentemente vienen con eso del escatejo, en el que finalmente Cristo aparece como simplemente el que va a traer el bautismo de fuego, ¿no? O sea, él le bautizan con agua porque finalmente llegará el juicio final y el apocataste listón pantón. Pasa de ser eso a convertirse en una doctrina oficial que funciona casi como censo político, en el que a los individuos se les individualiza y se les dota de nombre y de persona, de personalidad jurídica y casi sustancial en el momento del bautismo, ¿no? Entonces el bautismo es una suerte como de censo teológico-político en el que los individuos se convierten en personas en Cristo, el cuerpo místico de Cristo representado por la Iglesia. Y esta idea de la comunión mística, la palabra comunión mística, la comunión mística en el cuerpo de Cristo, se vea posteriormente, por supuesto, en la idea de las partidas de nacimiento, que no son sino la comunión mística con el cuerpo del rey, o con el cuerpo de la monarquía, con el cuerpo del reino, o finalmente del Estado confraternal republicano moderno. Y de ahí la definición, que es una definición que no es puramente, digamos, psicológica, ni tampoco teológica, sino que ya, digamos, sintetiza todos esos campos, que es la definición de persona que establece Boecio como persona es natura rationalis individua substantia, una sustancia individual de naturaleza racional. Entonces, se vincula de manera directa a algo que no estaba presente en la filosofía griega, que era la idea de que el principio de individuación, en último término, es la razón. Por ejemplo, en Heráclito, el logos es común, ¿no? Y permanentemente, en todos los autores, pues aquello que permite precisamente a los individuos razonar no es lo que les individualiza, sino lo que los convierte en parte de una comunidad mayor. Y sin embargo, en los estoicos eso es evidente, donde el logos y la diferencia entre el hombre sabio y el estúpido es la diferencia antropológica más importante de todas. De forma que ya no hay señores ni esclavos, sino que un esclavo que es consciente de la situación en la que se encuentra y renuncia, pero a la vez resiste, es igual de libre, o de hecho es más libre que el señor que vive enajenado y no es consciente precisamente de infalibilidad, no. Bueno, da igual. Determinabilidad, por así decirlo, del mundo. Vale. Contra esta concepción, insisto, Boecio, ¿no? Boecio es la que lo establece, está considerado un filósofo vinculado además a los padres de la Iglesia, precisamente a San Agustín, y esa definición de la persona como sustancia individual de naturaleza racional será heredada por toda la tradición, incluida la filosofía analítica que vamos a tratar contemporáneamente, a la cual se suele formular una crítica que yo creo que es muy pertinente y que hay que abordar, que no es nada más y nada menos que la crítica que hace Hobbes a Descartes en las objeciones y respuestas de las meditaciones metafísicas. Las habéis leído y las conocéis así que no voy a entrar mucho en ello. Como sabéis, Hobbes, Descartes no responde porque no considera que Hobbes esté a su altura. Hobbes dice que hay un salto, por así decir, de lo epistemológico al ontológico en la relación de implicación que establece Descartes entre el cogito ergo sum y la res cogitans. O sea, una cosa es, por así decir, en el ordo cognoscendi, la evidencia epistémica de que pienso, luego existo, y otra cosa es que mi esencia y mi sustancia consiste nada más en pensar, ¿no? De hecho, lo que dice Hobbes, muy razonable y que es perfectamente compatible, digamos, con una visión a la altura de la ciencia biológica contemporánea, es que, por supuesto, en el orden del conocimiento es evidente, es que el pensamiento es lo primero que uno aprende, digamos, cuando se pone a reflexionar sobre estas cuestiones, pero que, digamos, la identidad nominal del yo como individuo que vive y que pervive, no se sostiene sobre el pensamiento, sino sobre su constitución atómica, en el caso de Hobbes mecánica, en el caso, por ejemplo, de la biología contemporánea orgánica, ¿no? Pero aquí es importante tener en cuenta una cosa, que es que uno puede perfectamente tener una visión boeciana, por así decir, de la persona, donde la persona es precisamente aquello que hay de racional que en nosotros, sin tener una visión esencialista de la persona, sin considerar que aquello que garantiza nuestra identidad numérica a través del tiempo sea la racionalidad, ni la conciencia, ni la personalidad, sino que perfectamente considerar que son dos aspectos de la misma realidad. O sea, que uno puede pervivir como persona, en tanto que mantenga una cierta continuidad psicológica, pero que al mismo tiempo, en tanto que organismo, en tanto que animal, puede seguir perviviendo perfectamente sin necesidad de conciencia. El ejemplo más claro son los seres humanos vegetativos, ¿no? Bueno, se suele calificar de animalista, pero en realidad, por gente como Sotibar y analfabetos de ese tipo, pero en realidad es la filosofía moral antiespecista, ¿no? Que dice que no hay una diferencia moral específica, mejor dicho, no hay una diferencia moral de facto, entre los animales y los seres humanos, porque ya está ejercitada en el derecho y en la moral contemporánea una apreciación de aquellos seres que, no siendo personas, en el sentido boeciano del término, sin embargo sí que son personas en el sentido jurídico del término de sujetos de derechos. El ejemplo más claro son
los niños, los infantes, que todavía no tienen conciencia y sin embargo son sujetos de derechos, pero no de obligaciones. Son simplemente pacientes morales. Pero bueno, esto lo vamos a tratar precisamente en la siguiente clase. Quiero ir insinuando poco a poco pequeños correlatos morales del asunto. Parece que esta clase no es un poco paja mental de que los filósofos que han descubierto que existe la psicología, reaccionan contra ella, empiezan a montarse una paja mental sobre la diferencia entre el cerebro y la mente, pero no están a la altura de lo que se está realmente haciendo en las facultades de psicología. Pero es que todo esto tiene un correlato evidente en la bioética y en los debates, por ejemplo, sobre el aborto, sobre la responsabilidad de los enajenados mentales y sobre muchas otras cosas, ¿no? Vamos a ir viéndolas según vayan saliendo y supongo que las desarrollaremos con más precisión en la siguiente clase. Insisto, entonces, aunque sea la visión mayoritaria, digamos, de la tradición, incluso también en parte dentro de los filósofos analíticos, que son muy monistas en el sentido conceptual, en el sentido de que, por ejemplo, la entrada de la Stanford Enciclopedia, yo siempre recomiendo una cosa, que es que si uno quiere saber cuál es el estado de la cuestión en filosofía analítica contemporánea, en lugar de ir a pagar 1000 y pico euros que se pagan a veces o más por másteres o cursos de doctorado, graduado, lo que sea, uno vaya gratis a la Stanford Enciclopedia. Si en lugar de leer esos entradas que suelen ser una mierda, coja la bibliografía y se la lea entera, ¿no? Eso es para mí mi recomendación. De hecho, es lo que he hecho para preparar esta clase, ¿no? Entonces, la entrada, que he cometido el error de leerla también, es una basura porque está escrita por una animalista, que ahora sí que tiene sentido el término, porque la posición animalista en filosofía de la mente y en el problema de la identidad personal es aquella doctrina que dice que nuestra identidad personal consiste precisamente en ser un organismo. Ahí yo creo que hay una confusión de dos cuestiones. Una cuestión importante, el problema específico del problema de la identidad personal, es siendo X con T1 una persona y siendo Y en T2 otra persona, cuál es el criterio, cuáles son los hechos, cuáles son las condiciones de posibilidad para que esas dos personas sean la misma persona, ¿no? Es el problema de la identidad personal. Otra cosa distinta es, siendo X una persona, cuál es el hecho, o relación, o condición que permite que Y siga siendo numéricamente idéntico a esa persona. Eso es otra cuestión. Ya no estoy hablando de la identidad personal, sino de la identidad numérica. Entonces, por supuesto que uno es idéntico en el sentido numérico del término con su cadáver, pero no es personalmente idéntico en el sentido en el que estamos manejándolo, ni jurídica, ni teológica, ni psicológicamente, ni filosóficamente, por ende. Por eso desprecio y considero de palurdo, bueno, de geretío, de casi de idiota analítico, también griego el término de que está la suya y no ve nada más que lo que ejemplos y contraejemplos de experimentos mentales sobre cerebros que se parten, se dividen y tal, lo de considerar que en último término la identidad personal consiste en la identidad del organismo animal. Bueno, la respuesta habitual de cuál es el criterio que permite que dos personas sigan siendo la misma persona es evidentemente la continuidad psicológica. Hay una visión fuerte de esta continuidad psicológica que podríamos denominar la concepción heredada, establecida en el famoso debate entre Locke y Butler, que supongo que habréis visto, a lo mejor lo ha mencionado Pedro Chacón. Como sabéis, lo que dice Locke es que precisamente esa continuidad psicológica consiste en una continuidad memónica, o sea, una continuidad de la memoria, de que somos la misma persona porque nos acordamos de los hechos realizados por esa persona en el pasado. Y el problema que tiene esta definición casi ontológica que vincula identidad personal y memoria es que las relaciones de identidad, en el sentido lógico del término, pues son identidades reflexivas, de que A es igual a, son también relaciones recíprocas, en el sentido de que si A es igual a B, B es igual a A, y son también transitivas, en el sentido de que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual. Y son relaciones a uno. Importantísimo, claro. Y no son relaciones graduales, quiero decir, no es posible ser un poquito idéntico o un mucho idéntico, sino que es o idéntico o disimilar. No hay un término medio, quiero decir, no es una cuestión de grados, es una cuestión, por así decir, de dos valores, sí o no. El problema que tiene la memoria, o sea, reducir psicológicamente la identidad personal a la memoria, es que la memoria es gradual, no es reflexiva, no es recíproca ni tampoco es transitiva. Es decir, no es reflexiva porque uno no tiene memoria de lo que está sucediendo en el presente, es un problema esencial, digamos, de toda la filosofía influenciada por Bentham y por Husserl. Por ejemplo, está en Sartre, ¿no? El problema de la mala fe de Sartre no es sino la permanente tensión en la que se encuentra el individuo entre el yo reificado y el yo trascendente, o sea, entre el yo como sujeto casi activo y existencial que va creando precisamente su esencia, y precisamente la esencia como aquello que queda reificado en tu pasado o en una visión que tengas sobre ti mismo, de tal forma que la autoconciencia siempre es una suerte de autoengaño, y de ahí el problema que tiene la introspección como método científico por esas cuestiones, ¿no? O sea, no hay memoria de uno mismo que en el presente. El presente que es sino, por así decir, un tajo o una brecha entre el porvenir anticipado y el pasado recordado. Esto se podría solucionar con un experimento glucis o con un experimento límite de esa memoria que está por venir.
esa memoria del presente que va a ser en un futuro muy próximo, que es el caso del déjà vu. Como sabéis, el déjà vu y tiene varias explicaciones científicas, pero lo más plausible de ellas establece que hay pues, como una especie de decalage entre la percepción sensible y la elaboración cerebral, ¿no?, de la experiencia. Entonces, no parece recordar hechos que están sucediendo en el presente como si fueran pasados, simplemente porque su cerebro ya tenía las impresiones sensibles, pero no lo había elaborado casi kantianamente la experiencia con el entendimiento. Y ese experimento crucis demostraría que si ese fenómeno sucediera permanentemente, evidentemente habría memoria del presente, ¿no? Si hubiera un decalaje permanente entre la impresión sensible y la construcción de la experiencia del presente sí hubiese una experiencia mnemónica, sería una experiencia que podría establecer una relación inmediata reflexiva a través de la memoria. No es recíproca por una cosa muy evidente, que es que tú te acuerdas de tu pasado, pero tu pasado no se acuerda de ti. Aquí esto simplemente es una objeción a lo mejor más metalingüística o puramente verbal, porque evidentemente se puede simplemente matizar la relación de la memoria en recordar o ser recordado, ¿no? Entonces, esa relación disyuntiva, pero de disyunción no excluyente, de que la memoria consiste, la identidad personal consiste en recordar, en ser recordado, permite que sea verdad. Pero la más cojonuda de todas, la propiedad que no puede tener de ninguna forma la memoria, es la propiedad que tampoco la tiene, por ejemplo, la relación de conocimiento, ¿no? Es la relación de transitividad. En el sentido de que uno puede acordarse de un momento suyo del pasado, y ese sujeto del pasado puede acordarse a su vez de otro momento del pasado, pero tú no te puedes acordar del momento tercero. Voy a poner un ejemplo personal que va a ser muy sencillo, aunque fue un poco ruborizante teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos. Yo el primer recuerdo que tengo es un recuerdo cuando tenía 3 años acompañando a mi hermana que estaba en un carrito. Entonces, ese es el primer recuerdo que tengo, entonces no tengo ningún recuerdo de ningún tipo, salvo anterior a previo a eso. Pero evidentemente, mi yo de 3 años tenía algún tipo de recuerdo. O sea, sabía que su hermana existía, sabía que tenía una madre, sabía que estaba camino de su cumpleaños en el Telepizza de la calle de ahí cerca de la puerta de Toledo. Con lo cual, evidentemente, hay un yo, quiero decir, hay una persona, que es la persona, por ejemplo, de cuando yo tenía 2 años o 2 años y medio, que está vinculado mnemónicamente con mi yo de 3 años, pero que no está vinculado conmigo. Me explico, ¿no? El problema que tiene esta obsesión de la no transitividad de la memoria es que, claro, siendo nosotros seres finitos y de muy poco corte o de muy poco, digamos, lapso vital, pues algo que uno se quede gaga, es muy difícil que recuerde algo relativamente lejano y no se acuerde por lo menos de algún tipo de evento años atrás. Pero pongamos el ejemplo que suele poner, y ya entramos a lo mejor en experimentos, por favor. De nuevo traigo a Pinocho porque es importante contar mentiras en ocasiones para llegar a la verdad. Pensemos en Matusalén. Matusalén, que vivió 1000 años, evidentemente, salvo que tuviera una memoria prodigiosa, a la altura de su lapso vital, se iba olvidando de lo que le iba a pasar, lo que le pasó hace 500 o 600 años. De tal forma que si establecemos, por ejemplo, que el lapso mnemónico de Matusalén son 30 años, Matusalén, que acaba de cumplir 161 años, se acuerda de lo que sucedió en su 131 cumpleaños, pero no se acuerda de lo que sucedió en su cumpleaños número 30 o en todos los primeros 130 años de su vida. Con lo cual, según esta definición, tomándonos en serio, porque esto es lo importante de la filosofía analítica, aunque parece una chorrada, hay que tomarse en serio esas definiciones para llevarlas a su extremo, convertirlas en absurdas y a partir de ahí llegar a algún tipo de intuición más elaborada y refinada, ¿no? Entonces, llevando al extremo esa definición y tomándola en serio, evidentemente hay un problema evidente, que es que Matusalén mantuvo su identidad personal hasta su muerte, en caso de que hubiera existido. Pero, sin embargo, la memoria no sucede así. Con lo cual, hay que refinar o matizar este principio mnemónico, estableciendo que no es necesaria una relación mnemónica directa, sino que basta con que haya una persona intermedia que recuerde tal cosa. Lógicamente, se podría expresar que A es igual a B, sí, solo si existe un C, tal que A tiene la relación con C de memoria y C tiene la relación con B de recuerdo, o, y aquí es donde está el truco, o existe un D, tal que A recuerda a C, C recuerda a D, D recuerda a B. Y así, esta es una definición matemática escrita permanentemente, que se llama definiciones recursivas, donde se van incluyendo disyunciones hasta que finalmente se llega a existe un N, tal que A recuerda a C, y lo que sea, y finalmente llegamos a M recuerda a N, y N recuerda al jodido, que es el que queríamos llegar. El principal problema de este tipo de definiciones recursivas, que recurren a lo que estaba refiriendo, a cuantificadores existenciales, es que genera una multiplicidad de personas coexistentes brutal.
Básicamente, cada instante, lo que ya no se tiene en cuenta es la relación de memoria indirecta o instantánea, sino que se atribuye a cada instante de la existencia de una conciencia una persona. Con lo cual, en el cumpleaños de Matusalén, no está Matusalén solo. Cuando Matusalén cumple años, aparte de que tiene que comprar muchas velas, tienen que soplar cantidad de personas a la vez, ¿no? O sea, un montón de personas, todas hasta él, ¿no? Una cantidad brutal de personas están soplando a la vez la data de cumpleaños de Matusalén. Esto se llama el problema, es un problema más o menos gracioso, que se llama el Too Many Thinkers Problem, ¿no? El problema de los de muchos, que hay demasiados pensadores, hay muchos sujetos y personas, ¿no? Esto en realidad se puede reducir, por ejemplo, el autor, uno de mis autores preferidos de filosofía, que es Lewis, bueno, esto supongo que lo habéis visto en alguna clase, ¿no? Lewis es un autoriano, que tiene una teoría, por ejemplo, modal y interesante, bueno, luego tiene, por ejemplo, una teoría de los multiversos también cojonuda, y que en este caso, pues él es más próximo a la idea de que hay un doble conteo, por así decir, un conteo filosófico que sea el conteo el conteo de los cuantificadores existenciales, que nos permitiría simplemente establecer la continuidad psicológica, y luego habría otra pregunta, que es la pregunta por la población, ¿no? De si la población que existe en un determinado momento de individuos humanos, de miembros de la especie humana, de Homo sapiens sapiens, se corresponde o no con las personas que existen. Y la respuesta en ocasiones es no. Es decir, en el sentido de que a un mismo organismo le pueden corresponder dos personas, pero no matusalenamente, sino en el sentido de los hermanos siameses. Como sabéis, hay casos de hermanos siameses en el que la unión es tan solo una unión, digamos, puntual, una unión a lo mejor por la cadera, pero que no implica, digamos, que podría haber posibilidad de división, y de hecho hay operaciones en las que hermanos siameses han sido separados, pero hay hermanos siameses que forman parte de un mismo organismo. Un caso muy concreto es de las unas hermanas, no sé si hermanas Smith o algo así, en los años 90, que compartían hasta el torso. Quiero decir que eran tan solo dos cabezas, que era un torso, digamos, un cuerpo entero con dos cabezas. Con lo cual, evidentemente, salvo que llegamos a un estadio tipo Futurama, como las cabezas no pueden sobrevivir como organismos independientes, ahí estamos hablando de dos organismos, de un solo organismo, de un solo miembro de la especie Homo sapiens sapiens, en el que están inscritos dos personas. Porque de hecho esas dos señoras se pueden casar y tienen relaciones conductuales independientes entre sí. Y además también tienen pensamientos que suponemos que no son exactamente los mismos. Esa, de hecho, es la principal objeción académica que se ha solido formular contra el animalismo, ¿no? En el sentido de que si el animalismo dice que la identidad personal consiste en un organismo, en el caso de los hermanos siameses eso se demuestra, pero evidentemente que no. Contra esta concepción continuista, ya hemos visto el doble conteo, el conteo filosófico, el conteo personal, el conteo popular, por así decir, de las personas, hay varias objeciones, y voy muy rápido. Las objeciones las que son las interrupciones al continuum psicológico, ¿no? Por un lado estaría, que son tres posibles interrupciones, o cortes. Por un lado, la concepción uterina, por otro lado, el sueño, y por otro lado, la muerte. Vamos a empezar por la muerte, ¿no? Parece que la muerte tan solo plantea una objeción a aquellas concepciones de la metempsicosis, o sea, de la transmigración de las almas. Es decir, tan solo aquel que cree que el alma sobrevive y se vuelve a encarnar en otro cuerpo, tiene un problema a la hora de explicar por qué no tenemos recuerdos o continuidad psicológica con ese yo pasado, ¿no? Pero, sin embargo, hay una objeción contemporánea de un autor que tiene también una teoría causal muy potente, que se le conoce como la teoría causal Innis, de los elementos necesarios pero insuficientes que contribuyen a una causa suficiente pero innecesaria, que es Mackie. Entonces, Mackie tiene una objeción como de tipo lingüístico, que es que en la proposición una persona muerto se está atribuyendo una determinada propiedad a una persona, con lo cual se establece, por así decir, que las personas siguen siendo personas cuando mueren, porque si no, no podrían morir. Entonces, una objeción, insisto, de nuevo, puramente metalingüística, que se podría replicar fácilmente y no voy a entender en ello, porque si no, nos vamos a ir de hora, que es la objeción básicamente de Epicuro, de que es que esa propiedad, que no es una propiedad sino un suceso, el evento de la muerte no supone, no es simplemente una propiedad más que se atribuye al individuo, como la propiedad de llevar camisetas de Pinocho o la propiedad de medir 1,80 m, sino que es precisamente la descripción del sujeto, ¿no? Por eso, por ejemplo, la pena capital no es una pena, porque no hay sujeto en pena y luego se ha ido a ese evento, ¿no? Es decir, lo que se está cuestionando ahí precisamente es el cuantificador existencial, nada más y nada menos. Básicamente Kant, ¿no? Kant. Apliquemos Kant y dejémonos de chorradas, ya está. Luego, el sueño. El problema del sueño es que evidentemente hay una actividad consciente, perfectamente conectada y discernible, que sin embargo está absolutamente desconectada de la actividad lúcida, despierta, ¿no? Y en la que evidentemente no hay un corte ahí, que se produce, no sé si en la fase REM o lo que sea, en el que esa memoria se borra. Con lo cual, por así decir, cuando uno está soñando, es otra persona. Y de mismo modo, cuando uno sufre una enajenación mental, es otra persona. Y eso jurídicamente incluso se puede sostener. Como sabéis, Althusser mató a su mujer durante un masaje de cervicales, ¿no? Entonces, según él, pues estaba haciendo el masaje y luego se despertó y la había estrangulado. Entonces,
el tribunal dijo que son anales, ¿no? Pero digamos que él se atuvo, digamos, a una versión casi humeana-loquiana de que efectivamente era otra persona la que vino por ahí y estranguló a su mujer. Un tema también importante de señalar a apenas 3 días de una manifestación imponible sobre estas cuestiones, ¿no? Vale. Entonces, lo más sencillo aquí es o bien aceptar que efectivamente hay personas que aparecen en nuestra existencia cuando estamos soñando y enajenándonos, que es una visión lícita, que de hecho está recogida en el concepto de los atenuantes del derecho, ¿no? O bien decir que no, que atenuar, digamos, esa relación psicológica y decir que es una relación causal. O sea, que lo importante del sueño no es que haya una relación de memoria, sino que simplemente los estados de conciencia del sueño tienen una relación causal porque de alguna forma reelaboran estados psicológicos previos. Vale. El problema de la concepción uterina es también muy sencillo o difícil desde algún tipo, porque, bueno, no voy a entrar en él porque ya lo veremos para la siguiente clase. Y ya entramos, y cierro de verdad, en los experimentos mentales de los autores contemporáneos que vais a leer y que vamos a discutir en la siguiente clase, ¿vale? Los dos autores más importantes son Schumacher y Parpet. Parpet, de nuevo, para verdaderamente elaborar una definición que cubra todos los casos posibles, uno no puede simplemente quedarse con los eventos, las situaciones fácticas que de hecho suceden, sino que también tiene que en ocasiones forzar las intuiciones con experimentos mentales que van a salir muy baratos porque solo tiene uno que ponerse a escribir en un papel, y en concreto estos dos autores han planteado experimentos mentales que luego han tenido mucha influencia, por ejemplo, la ciencia ficción. El caso de Schumacher es la idea del trasplante cerebral, que es una crítica a la posición animalista. Experimento mental es muy sencillo. Imagina que en un futuro no muy lejano uno es capaz de diseccionar perfectamente el cerebro y, digamos, cambiarlo de posición de tal forma que, por ejemplo, Íñigo o individuos, ¿no? Porque a lo mejor para las personas, Íñigo y Antón, imaginemos que se los opera cerebralmente y se les intercambia el cerebro, ¿no? Entonces, lo que siempre se plantea la pregunta a los auditorios, pero no vamos a hacer aquí, sino que luego reflexionarlo en casa, es ¿quién sería quién, no? Si Antón sería allí donde estuviera el cerebro, o la persona entonces mantendría allí donde se mantuviera la carcasa, por así decir, del resto de los órganos. La mayor parte de las personas, cuando hacen este tipo de encuestas, responden que la identidad personal, inevitablemente, o el yo, como conciencia, porque parece que eso no es lo que es importante. Lo más interesante aquí es que la identidad personal no es una cuestión meramente jurídica o psicológica, sino que está intrínsecamente vinculada con lo que nos interesa, que es la supervivencia personal, la supervivencia del yo, la supervivencia de conciencia. Entonces, frente a este ejemplo, que es un ejemplo interesante como crítica al animalismo, Parfit plantea una cuestión importante que desvincula perfectamente la idea de la identidad personal de la idea de la continuidad psicológica, que es lo que verdaderamente según él importa. Lo que importa no es que seas idéntico con otra persona, sino que, por así decir, tu conciencia, tus memorias, tus recuerdos, tus deseos, tus aspiraciones, lo que sea, permanezcan en el tiempo, aunque no seas tú, en el sentido lógico del término, el que sobreviva. El ejemplo que pone él es el de la máquina de teletransporte. Imaginemos que en un futuro hay un sistema de teletransporte que permite, que lo que hace es te metes en una máquina, escanea tu cuerpo perfectamente y mandas información física, química, biológica, psicológica y antropológica a otra máquina que dispone de la materia suficiente como para reelaborar a través de esa información un individuo que tiene exactamente la misma composición física, química, biológica y mental que tú. Y lo que se hace en el teletransporte es que el original se destruye. Y así es como se teletransportan en el futuro, ¿no? Claro, imaginemos que en ese momento, el momento en que se acaba de producir la copia, la máquina se estropea y no se destruye el original. Existen, por así decir, dos individuos que tienen las mismas propiedades físicas, psicológicas y químicas que tenía el individuo previo. Con lo cual se ha producido, por así decir, una fisión. Hay dos individuos en paralelo que mantienen relaciones perfectas de continuidad psicológica con una persona previa. ¿Qué decimos ahí? Que los dos son idénticos al previo, con lo cual, por el principio de transibilidad, son idénticos entre sí, lo cual nos llevaría a paradojas del tipo: Antón, se mete la máquina de transporte, hay dos Antones, entonces Antón está pidiéndose un helado y uno no se lo está comiendo. En el momento en que alguien haga algo y el otro no lo haga, se empieza a violar el principio de no contradicción, porque hay un individuo, un sujeto lógico que hace y no hace la misma cosa al mismo tiempo. Hay un problema evidente. Entonces, lo que la mayor parte de los autores dicen es que, evidentemente, en el momento que se produce una escisión, que se produce una división de ese tipo, que puede ser una división a través de la máquina de teletransporte, o si en un futuro también se puede, digamos, explantar las dos partes del cerebro, ¿no?, en dos diferentes carcasas, si eso fuera posible, también habría una disyunción, habría una fisión. Lo que se suele decir, la mayor parte de los autores llegan a la conclusión de que Antón desaparecería. Es decir, que los dos individuos mantienen, por así decir, una relación, en el conteo filosófico, mantienen una relación de continuidad psicológica con el Antón prima, el Antón básico, pero sin embargo son dos individuos que, o sea, Antón desaparece, el Antón prima no vuelve a existir. No puedes de manera arbitraria decir, pues es este o es el otro, porque los dos, digamos, surgen de manera coetánea en el mismo momento, ¿no? Ese es el problema. Lo más jodido de todo esto es que entonces la identidad personal no depende de la continuidad psicológica, sino que depende de algo tan artificial como que no te estén copiando ahora mismo, como que no te estén teletransportando ahora mismo. No sé si me explico. Si el original de Antón se destruye,
Antón sigue siendo Antón perfectamente, ¿no? La identidad personal se pervive, entonces tú estés simplemente teletransportado. Pero si, por así decir, hay por lo menos un segundo en el que esos dos individuos coexisten, Antón, la persona de Antón, no, así decir, no existe tal cual. No es idéntico con ninguno de los dos. Entonces eso plantea el problema muy jodido que desvincula perfectamente continuidad psicológica con identidad y convierte la identidad en algo irrelevante. Porque la identidad, porque se viola un principio básico en cualquier tipo de elaboración de este tipo, que es el principio de exclusión de las opciones irrelevantes. Ahora mismo, simplemente la posibilidad de que me estén copiando, de que estén construyendo un Ernesto, o sea, el hecho de que sin que yo me dé cuenta se construya un Ernesto exactamente igual que yo en la facultad de Historia y Arte para dar mis clases, por ejemplo, eso haría que mi identidad personal se desapareciera. Es decir, y lo más jodido de lo de Parfit es que es rocoso como él solo, ¿no? Entonces lees el texto por eso llega a la conclusión de que no, la identidad personal no importa, y como sabéis los analíticos son muy vagos, o demasiado concienzudos, y tan solo publican un libro cada 30 años, con lo cual, y además con títulos así con muy poco gancho comercial, con lo cual el primer libro se llama Razones y Personas, porque lo que trataba era precisamente la identidad personal y cuestiones de este tipo, y ya 30 años después, habiendo descubierto hace 30 años que la identidad personal no importa, publicó un libro que se llama On What Matters, o sea, sobre lo que importa, ¿no? Ya después de 60 años de vida, yo ahí haciendo mandanguillas sobre transporte y tal, ya vamos a hablar de lo que importa, ¿no? Y es un libro sobre filosofía kantiana muy recomendable para quien quiera meterse sobre estas cosas. Y comento alguna cosa sobre la concepción uterina, porque luego dan mucho juego en las siguientes clases en las cuestiones morales implicadas en el problema de identidad personal, ¿no? La pregunta creo que es algo así como, está en Moodle, insisto. Cada pregunta es algo así como, ¿creéis con Parfit que el problema de identidad personal tiene implicaciones de tipo moral y normativo? Y si pensáis que la posición de Parfit es etnocéntrica o no. Porque la idea es, esta primera clase, como habéis visto, es un poco bucaque, pero las próximas espero que sean un bucaque más colectivo o más simétrico, ¿no? Digamos, no solamente de aquí para allá, sino de acá para allá, en el que vosotros habléis, y entonces habría por una primera hora y media, por así decirlo, o una primera hora de debate de lo que vosotros hayáis planteado, que además sois muchos, y luego una hora pues de modo exposición de lo que yo considero relevante para leer el texto, ¿no? Como veis, lo mío no es simplemente un comentario bibliográfico, sino que me apetece siempre meter más movidas, más tal. Un texto que no he mencionado, pero que sería interesante que leáis, también de Gustavo Bueno, pero que yo creo que es que en España no se puede ser medianamente leído sin reconocer por la autoridad filosófica de este personaje, es el libro del sentido de la vida, ¿no? Tiene un capítulo que se llama Individuo y Persona, donde de hecho elabora su propia teoría de la persona, con la cual yo estoy de acuerdo, pero que me parece relevante para tener en cuenta tanto el contexto doxográfico en el que surge, digamos, todo lo que hemos comentado de las cuestiones teológicas y jurídicas, como cómo se inserta él, concepto de persona, en un espacio antropológico con la idea de pues, circularidad, angularidad y... no, solo trata circularidad y angularidad. Esto está descargable en filosofía.org. Luego, los textos de la enciclopedia que he recomendado sobre todo para la bibliografía es la Stanford Enciclopedia. Ahí tenéis toda la bibliografía del problema de identidad personal. De hecho, hay otra entrada de la Stanford Enciclopedia que yo recomendaría leer para la clase que viene, que es identidad personal y moral, ¿no? En el que se trata originalmente lo que vamos a comentar, ¿no? Y ya muy rápidamente, y simplemente lo menciono para la clase que viene, bueno, había como 3 ejemplos, ¿no? Estaba el caso de los siameses, estaba el caso de Althusser haciéndole un masajito de cervicales a su mujer, y estaba, por supuesto, el caso de la concepción uterina, que tantos problemas luego suscita con todos los debates acerca del aborto. Pues claro, Olson, una señora, no sé cómo se llama, Olson tiene un texto muy famoso que se llama ¿Fuimos alguna vez fetos?, en el que se plantea pues, una cuestión que está intrínsecamente vinculada con el asunto, ¿no? Que es que, claro, aparentemente, la personalidad, en el sentido boeciano del término, como racionalidad, emerge tan solo aproximadamente a los 18 semanas de gestación, que es más o menos el periodo que suele establecerse de margen para el aborto, porque se considera que previamente, antes de los 18 meses, no existe una interconexión neurológica suficiente como para considerar que ese individuo siente. O sea, quiero decir, que puede tener movimientos parecidos a la sensibilidad, en el sentido fenológico del término, o sea, la capacidad de sufrir, ¿no? Pero que sin embargo son parecidos a las plantas que retraen. Por ejemplo, ya sabéis que hay plantas que ante el tacto, ante la estimulación de tipo tacto, retraen las hojas, pero eso no implica que las plantas tengan sensibilidad o puedan sufrir, simplemente que tienen incorporado todo un sistema de defensa, por así decir, y de reacción instintiva en su genoma, que ha sido, por supuesto, biológicamente interesante para su adaptación y supervivencia. Pero ello no implica que fenológicamente sufran y padezcan, que es lo que aparentemente que es la condición moral que está ejercitada en el derecho contemporáneo. Esto es la potencia, digamos, que tiene el antiespecismo en cuestiones morales.
es que ya está ejercitada prácticamente desde los derechos humanos la idea de que no solamente los humanos, no solamente los humanos en tanto que personas, en tanto que sapiens sapiens, sino también cualquier individuo que capaz de sufrir tiene derechos, por lo menos morales, aunque no obligaciones. Con lo cual ahí el pueblecito francés del sujet A, del sujet B, ya no tiene tanto relevancia, ¿no? Pues esa concepción es importante, ¿no? Porque evidentemente si uno postula, la persona no consiste en la identidad psicológica, aunque esa identidad psicológica sea de carácter emocional, y de hecho la mayor parte de los autores, de eso vamos a hablar, es un programa en el que la lectura sean retos de filosofía analítica, es algún debate que a mí me parece muy cachondo entre Jean-Pierre Changeux, que es un neurólogo francés, y Ricoeur. Entonces ahí los dos se ensalzan en un debate interesante. Entonces, la cuestión importante aquí es, porque claro, podría haber una definición, en ese caso lo que establece Changeux, que la teoría de Changeux es muy sencilla y es una teoría más o menos aceptada por la mayor parte de los contemporáneos, que es que la razón, por así decir, la comprensión del mundo y la construcción del espacio y del tiempo como categorías así de las ideas del sentido kantiano, parten de la emoción. Es decir, que lo que primero, del mismo modo, por ejemplo, que, por así decir, el ojo como instrumento de visión surge prácticamente a partir de los tintes de la clorofila en los fetos, ¿no? Y que es su origen genético, filogenético, ontogénico. Del mismo modo, por así decir, el cerebro está construido a partir de las emociones primarias, ¿no? De aversión, que no son sino la correlato fenomenológico de disposiciones intuitivas a la supervivencia. Por ese motivo, uno retira la mano del fuego antes de llegar a la consideración categorial de que se está quemando la mano, ¿no? Y analizar, pues, las condiciones del fuego, etcétera, etcétera. ¿No? Porque ahí está incorporado, digamos. Frente a esa visión de la persona, que es la que hemos ejercitado y la que hemos representado durante este curso, durante esta clase, lo que es interesante tener en cuenta que también podría elaborarse a partir del derecho contemporáneo una noción de persona distinta, en que efectivamente la personalidad y la persona jurídica y filosófica sería simplemente el organismo que tiene intereses. Por ejemplo, ese es el concepto de persona con sujeto de derechos que está implícito en los tratados de libre comercio. El tratado de libre comercio que se aprobó, ¿no? Finalmente, entre Europa y Estados Unidos, se considera que las empresas, a pesar de no tener experiencia fenomenológica de placer y de sufrimiento, y a pesar de no tener conciencia de ningún tipo, ni moral, ni de ningún tipo, pues son sujetos de derechos y son personas, ¿no? Son personas reconocidas por el derecho. Del mismo modo, por ejemplo, se podría considerar que los árboles son personas. Son personas que también tienen intereses que pueden ser protegidos por la ley. Si no tiene una visión justpositivista del derecho, conforme a la cual un derecho tan solo es lo que arbitrariamente dictamina la ley, ¿no? O sea, lo que ha establecido el soberano o el legislador es un interés protegido por la ley, definición canónica positivista de lo que es un derecho. Entonces, por supuesto, empezamos a vislumbrar la posibilidad de una definición de persona que vaya más allá, no solamente de las caracterizaciones animalistas o antiespecistas o esencialistas o cartesianas del término, sino también ya a ir un poco más allá, ¿no? Un poco más allá o un poco más acá, ¿no? Porque a lo mejor realmente perdemos algo importante en el camino. Si te interesa la filosofía de calidad, hay más videos esperándote, más sabiduría que compartir. Haz lo que quieras, solo soy una recomendación.